Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán. Decía aquel escritor, poeta y bibliotecario argentino que no hay ejercicio intelectual que no sea finalmente inútil. Nuestro comicro de hoy comparte con aquel escritor, poeta y bibliotecario argentino conocido como Jorge Luis Borges, su condición de escritor, también de poeta, y un pasado como bibliotecario en la Filmoteca, donde adquirió lecturas y amistades que toman vida a diario en cada una de sus clases. El profesor y maestro José Antonio Palau es uno de esos profesores que sigue siendo útil al estudiante muchos años después. El conocimiento, maridado con grandes dosis de pasión y alineado con capacidad crítica, es su receta imbatible para seguir conquistando a sus estudiantes de la Universitat Jaume I de Castellón. Profesor José Antonio Palau, muchas gracias por acompañarnos. A ti y muchas gracias por esta presentación. Me dice lo que tengo en común con Borges, eso, y vamos, ya hoy voy a comprar el pan sin protestar ni nada. No va a conseguir una entrevista más amable por esa alabanza. No lo pretendía. ¿Es inútil el ejercicio intelectual? A mí me gusta mucho la definición de Adorno, que decía que el conocimiento es siempre exageración. Pasa como con la poesía, pasa como con el arte. ¿Qué es el arte? Yo sí se lo explico a mis alumnos. El arte es todo aquello que es inútil en un objeto, por ejemplo. ¿De acuerdo? Hay objetos diseñados directamente, producidos directamente para ser inútiles, es decir, aprácticos, que no sirvan para nada más que para su contemplación, su disfrute, pero de un objeto industrial, por ejemplo, una bonita máquina de escribir antigua, una máquina de coser, un antiguo coche, lo que lo hace estético es todo aquello que nos sirve para que ande, para que cosa o para que escriba, precisamente. Bueno, pues con el conocimiento pasa algo similar. Desde los años 90 vivimos en una episteme curiosa de la autotransparencia, de la claridad, en cuanto el conocimiento es un poquito complejo, eso son chorradas, por decirlo lo más fino que se me ocurre. A usted en Internet no se lo dicen tan fino. A mí no, a mí en Internet no me lo dicen tan fino. Y también yo compenso, tampoco lo digo tan fino yo en Internet. Entonces, así más o menos. También es verdad. Así que, bueno, pues el conocimiento es exageración. El conocimiento no es una reduplicación de las cosas. Decía Adorno que eso sería en todo caso una especie de clasificación ordenadora. Pero el conocimiento significa traicionar la imagen de las cosas, la imagen común, la imagen generalizada. Y por lo tanto siempre es exagerado. Y en última instancia, en el lugar donde se produce el conocimiento, siempre es inútil. Estoy perfectamente de acuerdo. Porque si tú de verdad estás produciendo algo que se pueda llamar conocimiento, es algo inesperado. Y lo inesperado nunca sirve para nada en el momento que se produce. Está abierto al futuro, claro. Sin embargo, tomábamos café con el profesor Aarón Rodríguez, que por cierto le consideraba a usted como uno de sus maestros. Pues se agradece mucho, yo casi que lo considero a él también como uno de ellos. Y nos contaba que los relatos nos salvan la vida, sirven para eso. Es decir, pese a no servir para nada, sirven para todo. Vamos a poner una explicación que tal vez se entienda. Vivimos en la época de las narrativas. Hoy ya nadie habla de una ideología se opone a otra ideología, la izquierda... No, la nueva política, los nuevos discursos hablan de narrativas, ¿no? La narrativa conservadora se opone a la narrativa popular, la narrativa tal. Bien, mi idea es que precisamente la época de las narrativas es la época de la muerte de los relatos. Una narrativa, por definición, no concluye. Es completamente práctica y completamente inútil. Porque una narrativa solamente sirve para oponer la otra. Los relatos funcionan de otra manera. Los relatos sí construyen conocimiento. Cuando un abuelo le contaba a un nieto, o cuando una metáfora que a ti, o una situación que sé que a ti te es muy grata, aquella de la hoguera y todos alrededor, que te la he oído comentar más de una vez, eso es radicalmente inútil
en su momento. Por lo tanto, tiene un enorme valor psíquico, simbólico, espiritual, etc. En cambio, cuando un político o un activista habla de narrativas, está articulando algo que pretende que sea útil en ese momento para enfrentarse a alguien, siempre con el antagonismo como base. Claro que los relatos nos salvan la vida. Desde el punto de vista del capitalismo neoliberal, salvarle la vida a alguien es completamente inútil. Si no, no moriría tanta gente intentando cruzar el Mediterráneo en barcazas. Sin embargo, al investigador también se le pide que sea útil. Tomábamos café con el investigador Francisco de Zulueta y nos contaba por qué esa exigencia de que todas las tesis doctorales tengan que aportar algo útil y tangible, cuando en realidad puede ser mucho más interesante otro tipo de enfoques. Bueno, yo hace poco escribía una extrañísima columna sobre Trump, que al final parecía que no hablaba de Trump, y sí hablaba de Trump, pero no hablaba de Trump directamente. Ella hablaba del JCRismo, cosa que... ¿Qué es el JCRismo? Eso es. Tú y yo más o menos lo entendemos porque somos del gremio. La idea de estar continuamente teniendo que publicar en determinadas revistas de impacto, etcétera. ¿Para qué sirve eso? Voy a resumirlo muy rápidamente. Para que el sistema se sostenga. Es decir, un buen productor de JCRs, es decir, un supuesto investigador premiado por la academia, es un señor que no para, que hace JCRs como churros. Es decir, no importa si hay transferencia, si aquello sirve para algo, si aquello va a mejorar la industria, la tecnología, la comprensión que tenemos de nosotros mismos. Importa que al cabo de un mes, 2 meses, 3 meses, pueda volver a hacer otro. Pero en sus textos no hay gráficos de colores. ¿En los míos? No, claro, por eso tengo pocos JCRs, muy pocos. Vamos a ver, mi historia es peculiar. Yo llego a la Universidad de Mayor, ¿no? Y llego con una idea anticuadísima, de los 80, de los 70, y es que la universidad era un sitio que servía para pensar. ¡Ostras! Sí. Hace años pasaba eso. Entonces, cuando yo llego aquí y me doy cuenta que no me exige nadie pensar, sino que me exige en producir según unas determinadas reglas y según un sistema totalmente dictatorial, que es el sistema de los pares ciegos, ¿no? Cuanto más ciego, más par. Yo me acabé abriendo, como bien sabes, y lo has dicho antes, un blog. Es decir, hago papers de vez en cuando porque no tengo más remedio, pero lo interesante lo escribo en el blog, lo escribo en las redes sociales, lo escribo en mi columna de periódico, o lo hablo con los amigos. Transmedia. Está siendo interesante charlar con el profesor José Antonio Palau. ¿Quiénes han sido sus maestros? Voy a decir una boutade. Las mujeres. Fundamentalmente. De quien más he aprendido yo en esta vida es de las mujeres. De las mujeres con las que he trabajado, de las mujeres a las que he amado, de las mujeres que me han amado, de las mujeres que no me han amado. Luego, si hablamos de lo intelectual, hay muchos psicoanalistas, me sabría mal, hay que decir Lacan, coño, eso lo dice muchísima gente, pero sobre todo muchos lacanianos que me han ayudado a entender, por ejemplo, el psicoanálisis. Y dentro de mi formación, yo he revalorizado mucho con el tiempo a la figura de Genaro Talens. A lo mejor me cabreaba mucho con él cuando era su alumno. Yo creo que debimos acabar un poquito hartos. ¿Y él tal vez con usted? Sí, acabamos hartos el uno del otro, porque yo creo que él no debe haber tenido nunca un alumno más años, ni yo he tenido nunca un profesor más años, ni en el colegio. Cuando ha sido un colegio privado, como fue mi caso, los profesores pueden alargarse mucho tiempo, darte muchos cursos. Bueno, pues Genaro me dio 6 años. ¿Quién es Genaro Talens? Genaro Talens es catedrático de
de comunicación audiovisual y publicidad. Yo creo que ahora es emérito de la Universidad de Valencia, de la Universidad de Ginebra, poeta, y probablemente este punto de mala uva teórico que yo arrastro es una impronta de él. Y hay otra persona que no puedo dejar de citar en ningún momento, que es mi profe de literatura, profe sobre el SOR, que es don Adolfo Villalba. Pero vamos, este señor murió ya hace unos años, probablemente lo conocerá muy... si oye esto alguien que ha sido alumno de él o ha sido alumno del colegio de los agustinos. Eso y 3 amigos es lo que yo me llevo. También, fíjate que me estoy yendo fuera de la universidad. Alguien que sí que es mucho más conocido mediáticamente, que es César Argilés, seleccionador nacional de balonmano, entre otras cosas, pues fue mi profe en el colegio. Fue mi profe en quinto de GB y le debo mucho. Y luego pues está Juan Miguel Compañ, mi director de tesis Vicente Sánchez Biosca, por supuestísimo mi otro director de tesis Manolo Jiménez Redondo, filósofo. Y estoy siendo injustísimo porque seguro que se me olvida alguien vital. Un libro. Es que yo he sido bibliotecario. Un libro es una cosa que hay gente que le es muy útil para, por ejemplo, calzar mesas cojas. Yo cuando veo un libro lo primero que pienso es, ¡ay Dios!, ¿dónde lo meto? Y lo siguiente es, se me va a caer encima de la cabeza. Si me voy a la adolescencia, el Demián de Germán Gess me marcó un montón. 30 años después volví a leer a Germán Gess, después de haberme leído un montón de novelas de él cuando era un nene, a ver si lo resistía o no lo resistía, y sí que lo resistía. Y luego es que decirte un libro, Lacan es entero, Freud es entero, Marx es muy buena parte, pero voy a decirte un libro histórico que a mí me cambió la visión absoluta del mundo. La cultura del barroco, de José Antonio Maravalla. Digamos que lo que me parece que toda mi vida he estado intentando es reescribir ese libro aplicado a objetos distintos de la cultura barroca española, que es a lo que lo aplicó él. ¿Y cuándo llega ese libro a sus manos? Con 20 años. ¿A través de alguien? Sí, de la Facultad de Filología, y yo creo que Evangelina Rodríguez Cuadros, que es la que fue mi profesora de literatura española del siglo de oro en la Universidad de Valencia. Me temo que va a volver a resoplar porque le voy a pedir una película. Y esta vez ni he respirado ya. Quiero decir, se me han parado los pulsos. Ay, Dios, una película. Desde el séptimo sello, ya sabes que no voy a decir una, voy a decir unas cuantas. Desde el séptimo sello, que la vi de pequeñito y dije, ay Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Hasta... es que yo voy a poner la trilogía de Kieślowski. Digamos que la trilogía de Kieślowski, Azul, Blanco y Rojo, las 3, como obra única. Si quieres, Azul probablemente sea la mejor peli de las 3, pero es que todo Orson Welles. Cuando yo vi Perdición, y ya tenía 20 y tantos años, de Billy Wilder, pues ahí también me llega al alma, no digamos Ciudadano Kane, pero es que Ciudadano Kane, Mr. Arkadin. Usted ha trabajado en la Filmoteca de Valencia, además. Sí. 16, no sé si decir 15 años largos o 15 largos años, pero sí, ahí trabajé durante bastante tiempo, sí. Me habla mucha gente de usted y de esa etapa, le recuerda muchísima gente, con mucho cariño. Conocí, y yo, al que conozca Valencia me entenderá, yo a veces me he definido como si la estatua de Vinatea. Es decir, yo estaba siempre en la plaza del ayuntamiento, claro, la gente pasaba y me veía. Montones de gente estaban allí. ¿Por qué he dicho lo de los 15 largos años? Pues porque mi trabajo de documentalista era asesor de estudiantes, gente en formación, investigadores, y ese perfil en el documentalista, en el bibliotecario, se fue perdiendo, con lo cual yo decidí que tenía que reciclarme y acercarme a la universidad porque allí ya no
no estaba en mi lugar. Pero bueno, tengo muchísimos recuerdos de mis compañeros, de la gente con la que trabajé y de los muchísimos usuarios. Muchos de mis compañeros hoy en la UGI empezaron siendo mis usuarios en la Filmoteca. Transmedia. Esteban Galán. Está siendo un disfrute compartir café con micro con el profesor José Antonio Palau. ¿Qué es el poder? Así. A usted le tocan las fáciles, ya lo sabe. Ya. Es que no sé yo exactamente qué contestarte a eso. Por una parte... Le voy a dar una pista, después le voy a preguntar por Podemos. Ya. Sí. Poder, Podemos, ahí. Pudimos, podrán, podrían. Quiero decir, podemos conjugar el verbo entero en todas sus... el poder es algo terriblemente hipervalorado en el momento en el que trabajamos ahora. Por supuesto que es un condicionante de la vida humana al 100%, pero cierta nueva política, influida por cosas que luego si hablamos de Podemos saldrán, ha acabado dándole al poder una especie de dimensión central, ¿no? Lo político es lo central en la vida humana. Yo sinceramente no lo veo así. Yo estoy perfectamente de acuerdo en el giro epistemológico de Foucault en su momento, cuando empezó a hablar de una microfísica del poder. El poder parecía que era una cosa que estaba muy clara los 2 primeros tercios del siglo XX. A partir del del último tercio del siglo XX, resulta que el capitalismo se hace seductor. Entonces, claro, la idea de poder cambia radicalmente. Pasamos de un poder de la muerte a un poder biopolítico, y por supuesto la palabra tiene muchísimo recorrido, que exige seducir al oprimido, porque el oprimido tiene que ser proactivo. Por lo tanto, hablar de poder como antagonismo, como enfrentamiento, me parece muy bien. Pero si en el siglo XXI no incidimos para luchar contra el poder en cómo el oprimido goza de ese poder, y esto lo dice Hegel y esto lo dice Platón, es decir, que no estoy inventando nada nuevo, pero eso se ha convertido en algo muchísimo más central en el siglo XXI. Por eso no entendemos absolutamente nada. Y cuando el oprimido siente que se le roba algo de su goce de ser oprimido, pide un amo más fuerte. Trump. ¿Qué le seduce a usted del populismo? Bueno, que es una buena idea. Es decir, cuando entre finales del siglo XX... ¿Por qué Trump es populismo? Bueno, hay gente en la órbita del populismo argentino, del populismo latinoamericano, que dice que no se puede ser populista más que de izquierdas, ¿no? Lo cual es una boutad, porque siempre se ha hablado de populismo, y el populismo esencialmente, en tanto que remite a estructuras que ya existen y las exacerba, es siempre conservador. De entrada es siempre conservador. Yo a Trump no lo definiría especialmente como populista. La racionalización populista que propone Ernesto Laclau tiene la gracia de que después de Matrix había que hacer algo. Matrix, la trilogía, consiste en no sabemos dónde está el enemigo. Hay que buscarse un enemigo extrahumano, porque la noción de antagonismo que el marxismo sostenía, al disolverse el paradigma marxista, se ha perdido. Entonces, en ese sentido, la idea de una hegemonía o de un planteamiento de lucha entre hegemonía y contrahegemonía que lleva al populismo, es decir, a la posibilidad de constituir contingentemente pueblos, a mí me parece interesantísima. El problema es que cierta gente la ha convertido en dogma, por un lado. Y por otro lado, cierta prensa del establishment, cierta prensa, ha cogido esa etiqueta, utilizándola de una forma absolutamente banal, y se la aplica a todo el mundo. Es decir, hay una campaña de prensa en los grandes medios en este país que está equiparando continuamente, si no en el enunciado, si en la enunciación. O sea, no sé, a ver, me explico. No se trata de que en la misma frase se diga Pablo Iglesias es populista como Trump.
Eso se dice a veces. Pero si en el mismo número de tu periódico sacas una crítica a Trump y sacas una crítica a Podemos, exactamente en los mismos términos, estás asimilándolos. ¿Y hay algún motivo para hacerles una crítica en los mismos términos a los dos líderes? No, te lo digo ya, tremendo. No, se puede criticar. Anda que lo he criticado yo a Pablo Iglesias, sobre todo a Errejón. A usted le dicen que es de derechas. ¿Por qué critica a Podemos y por qué...? Sí, claro. Bueno, finamente, quiero decir, le dicen más cosas. Sí, bueno, me dicen que tiene gracia. Pero yo, si me he de definir de una manera, lo tengo muy claro. Soy un anticapitalista radical. Lo que pasa es que un anticapitalista radical es algo casi light en la época en que vivimos. Es decir, yo... Cada vez que hay un acto y pienso, o que hago un acto y pienso en su dimensión política, pienso en atravesar el capitalismo, en dejarlo atrás. No en superarlo, porque la idea de superación del capitalismo es una lógica capitalista. La lógica de lo competitivo, de lo mejor, del progreso tecnológico, etcétera, etcétera. Entonces yo me defino exactamente así y siempre me he definido como de izquierdas, pero vamos a ver, con todo este follón que ha habido estos últimos días de si el comunicado de la Asociación de Prensa de Madrid... Cuente, ¿qué ha pasado con eso? Bueno, parece ser que algunos periodistas, yo creo que alguno claramente de extrema derecha, y no es discutible como lo mío, se ha quejado de que le estaban... Voy a tomar un minutito para explicar esto. Se ha quejado de que desde Podemos se les insultaba, se les amenazaba. A mí me hace mucha gracia porque estos hooligans que están en Podemos, yo hablo... ¿Usted los ha sufrido? ¿A usted le ha pasado? Sí, ahí voy. Yo hablo del astrato lepenita. Es decir, o lepenista, si queremos. Penista de Le Pen. De Le Pen. ¿Padre o hija? Los dos, hombre. Vamos ahora, papel de fumar. No, quiero decir, aquí la familia más o menos, para los efectos, viene a ser todos muy parecidos, ¿no? El problema es que desde el principio la cúpula alentó que a todo aquel que se había interesado en Podemos, y yo estoy inscrito en Podemos y me interesé por ellos, pero... no les reía las gracias, practicaba cierta disidencia, practicaba cierta postura crítica, se le atacara bestialmente. Claro, todavía estoy esperando que haya algún periodista que hubiera denunciado eso. Lo denuncian ahora que parece que esos mismos hooligans, después de esta pacificación más o menos ficticia que ha significado Vista Alegre 2, están metiéndose precisamente con la prensa. Pero resulta que no tuvieron ningún interés en reflejar eso, porque no era noticia, cuando el blanco de esas críticas, no yo, estás hablando a mí porque tú me puedes leer más directamente a mí, pero montones de gente lo ha pasado fatal con ataques de vándalos anónimos, además, que nos han dicho de todo. Yo en mi blog he recogido varias antologías de salvajadas que se han dicho contra mí, pero vamos, habría... montones de personas que podrían hacer esto. Entonces, Pablo Iglesias presume mucho de que gracias a Podemos aquí no hay una fuerza de extrema derecha, como en Francia, como en Holanda, como en tales sitios, pero lo que sí que es cierto es que parte de esa extrema derecha neofascista, la fascista clásica está en el PP, no tengo ninguna duda, neofascista que se hubiera ido con Le Pen, ese abstrato que digo yo, se ha introducido con sus formas canallescas y con sus formas trogloditas en Podemos. Y eso a Podemos le puede crear muy mala imagen. Porque la mala educación no tiene ideología. Sí, yo creo que sí. Yo, de hecho, en vez de izquierdas, derechas y chorradas del siglo XX, yo haría una división entre gente educada y gente maleducada. Punto. Pero por eso digo que a usted le atacan desde la... maleducados desde la derecha y maleducados desde la izquierda. Lo terrible de poder... Yo, para empezar, dudo mucho que la gente que me ataca, que tú llamas desde la izquierda, sea en verdadera izquierda. Y segundo, hace mucho tiempo que la gente de derechas no se mete conmigo, sencillamente porque ven que no hay nada que rascar. Transmedia. Profesor José Antonio Palau, ¿por qué a los populismos les gusta tanto la televisión?
Porque no se enteran muy bien. Este es un problema de Pablo Iglesias y de muchos politólogos. Es decir, tiene una formación politológica, pero coincidirás conmigo en que no la tienen comunicológica o en ciencias de la comunicación. No se puede saber de todo. No se puede saber de todo, pero sí que uno puede escuchar a mucha gente. Yo ahora, a mis 55 años, me estoy pegando una empollada de politología, porque no es mi campo, tremenda, pero ellos no están haciendo lo mismo con las ciencias de la comunicación. Entonces, claro, esta idea suya de espacios de disputa significa que como la gran ola neoconservadora se produjo en la TDT Party se habla, y en las grandes tertulias, había que introducirse en ellas para disputarles ese terreno. Ya lo dije desde el primer momento, el problema de los dispositivos comunicativos que modelizan toda experiencia. Entonces, claro, tú entras en la televisión y te televisualizas. Tú entras en el paradigma o en el ámbito informativo y en ese momento dejas de preocuparte por la verdad, como político quiero decir, y empiezas a preocuparte por la comunicación. Porque tú lo que quieres es generar noticias. Por ejemplo, porque claro, es lo que luego sale en la agenda. Yo sospeché, y todavía no he erradicado totalmente esa sospecha, aunque digamos que la he puesto entre paréntesis, que toda la gran bronca Iglesias-Errejón antes de Vista Alegre 2 no era más que un montaje para producir noticias, es decir, para que los medios les hicieran caso. ¿Hubo un tiempo en que la televisión lo pudo todo? Sí. Bueno, se vendía, era la imagen que daba de sí misma. Estás refiriéndote a un libro mío de hace unos años en las que analizo... Ha pasado ya una década, ¿no? De esa publicación del libro. 8 años del libro, pero claro, de la investigación que estaba en la base ha pasado bastante más, porque era mi tesis doctoral sobre el reality show de los 90. Bueno, yo creo que a lo mejor en los 90 la televisión no lo podía todo, pero le interesaba vender esa imagen porque estaba en competencia con nuevos medios que le podían comer mucho terreno, y de hecho así ha sido. La televisión se ha reinventado, Internet se ha reinventado, etcétera. Bueno, yo no sé si lo podía todo, pero se vendían. Es muy fácil. Cuando ¿Quién sabe dónde?, que era el programa que yo analizaba ahí, pero muchos reality shows de los 90, ¿no?, decían: ven, espectador, pídenos lo que quieras, que nosotros te lo vamos a dar. Por ejemplo, se ha perdido alguien a quien amas o adoras y nosotros te lo devolvemos. Es una ostentación de poder. Lo podemos todo. Y la televisión en aquel momento tenía una cantidad de medios a su disposición tremenda. Profesor José Antonio Palau, hemos casi terminado, pero no me resisto a atender a su faceta de poeta. Recientemente he tenido acceso a textos que usted ha compartido en las redes, sí. Y quería hacerle una pregunta. Y dices que me amas, sin embargo, le cedo un texto, a ver si nuestros selectos pabellones auditivos le escuchan. Allí hay una primera poesía, si la puede compartir ante el micrófono. Y dices que me amas, sin embargo, se llama el poema. No te interesa lo que hago, ni lees tampoco lo que escribo. Y dices que me amas, sin embargo, tal vez deberé aplicarme al arte, menor y subsidiario, de ir construyéndome a mí mismo y ser el negro de una obra de la que desconozco el algoritmo. Bueno, esto tiene algo de broma privada, no voy a entrar más en ese camino, pero esta mañana leía una cita de Foucault a través de las redes, ¿no?, en la que Foucault se quejaba de que cualquier cosa podía ser arte menos la vida, en su momento, Foucault murió hace 30 y tantos años. Bueno, digamos que es un poema Foucaultiano en ese sentido, Profesor José Antonio Palau, ha sido un placer compartir este ratito de radio con usted y me gustaría pedirle un segundo poema para terminar, por favor. Otro poema de amor, también con su clave privada. Se llama Pero ninguna ninfa esperaba mi muerte. Me hubiera gustado llegar sabio ante ti, pero ninguna ninfa esperaba mi muerte. Y he llegado a ti sin madre, como antes, como siempre, agradecido a tu calor sin atreverme a esperar una claridad distinta de la aurora. Y me acojo a tu sonrisa y al coraje de tus ojos, mi amor. Con dulzura, algo incrédulo,
algo vivo, muy amante, atónito, sublime, crepuscular y oscuro. Porque tampoco tú, sin sorpresa, sin escándalo, estabas esperando mi muerte. Transmedia.